por el juez de vivos y muertos, salir de esta sierva de Dios. Entre los que nos gusta el horror y lo paranormal, hay un tema que nos fascina, y ese es el tema de los exorcismos. Si no sabes qué es un exorcismo, es un evento en el que el cuerpo de una persona presenta síntomas de una posesión demoníaca. Y sin duda, lo primero que se nos viene a la mente al escuchar esto es la película del Exorcista, película en la que, alerta de spoiler, una niña es poseída por una entidad demoníaca. Pero el día de hoy no vengo a hablarte de la película, sino del caso real en el que se basó esta famosa cinta. Estamos hablando del exorcismo de Ronald Doe, y esta es su historia oscura. Roland Doe nació el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia luterana de origen alemán. Se crió junto a su familia en Cottage City, Maryland, en Estados Unidos. Roland era hijo único y solo jugaba con los adultos de su casa, principalmente con su tía Harriet, quien lo trataba más bien como un amigo. Todo habría empezado con el acercamiento de este niño hacia el ocultismo, ya que su tía Harriet era una espiritista. Harriet un día llegó a la casa con una tabla de la Ouija. Al verla, Ronald sintió mucha curiosidad por esta cosa. Los extraños fenómenos comenzaron en la propiedad en enero de 1949, en la misma casa de Roland, cuando en el dormitorio de su abuela, un cuadro en el que se representaba a Jesús apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. Cuando el cuadro fue enderezado, se siguió escuchando el chirrido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días y se detuvieron casualmente el día que Harriet murió. A partir de su muerte, el comportamiento de Ronald había cambiado, había comenzado a volverse hosco y reservado, y durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien. Se reanudaron los arañazos en las paredes, los muebles comenzaron a moverse solos, y muchos objetos comenzaron a levitar. El caso llegó a oídos del reverendo local, quien estupefacto no solo presenció estos fenómenos, sino que también vio cómo la cama del muchacho se sacudía sola, y en su pecho aparecían varios arañazos en forma de letra, como si alguien hubiera trazado desde dentro con un cuchillo. El religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al adolescente. Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar su habitación, pero a poco de entrar, la botella con agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado, y como en estado de trance, este habló con una voz irreconocible y cavernosa que dijo en latín: O sacerdos Christi, exiciadem sum, cum mi molestus es. ¿Qué quiere decir? Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas? Al ver al niño hablando en una lengua que hoy día casi no se habla, de inmediato pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Roland en una custodiada pieza de Georgetown Hospital,
una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Roland fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Pero al entrar Hugh en la habitación, vestido con un birriete negro, una estola púrpura al cuello y con un espesor de agua bendita en una de sus manos, Roland despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes le ordenó que se fuera ahora mismo. Asimismo, habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras que en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras. El padre Hugh se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas a preparar el exorcismo. Pero, después que le dijera la frase, «Mas libradnos del mal», Roland logró desatar una de sus manos y arrancó una pieza metálica del somier. Con la misma pieza, Roland hizo una gran rajadura en el brazo izquierdo del sacerdote, desde el hombro hasta la muñeca, herida que debió ser curada posteriormente con más de 100 puntos. El exorcismo fue suspendido de inmediato. La familia de Roland decidió trasladarlo a una casa de unos parientes ubicada en St. Louis, Missouri. Allí fue visitado por dos personas, el sacerdote y profesor de teología Raymond Bishop y el sacerdote William Bowdern, un hombre catalogado de santo por las personas que lo conocían. Según las instrucciones del arzobispado de Washington, se haría el padre Bowdern el encargado de hacer el exorcismo, el que debería ser realizado en secreto, aunque anotando en un diario todos los detalles. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bowdern hablaron con Roland y rezaron el rosario con él. El adolescente parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía 2 arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Un gran librero de 25 kilos se había movido solo, colocándose ante la puerta de su dormitorio, y su cama comenzó a sacudirse frenéticamente. La noche del 16 de marzo, el padre Bowdern comenzó el exorcismo tras rociar agua bendita en la cama, que no dejaba de moverse. Comenzó a leer las oraciones del ritual cuando dijo: «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados, que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida». Arañazos cruzaron la garganta, muslos, estómago, espalda y el rostro de Roland. En su pecho apareció la palabra Hell, que significa infierno, y en su zona púbica se dibujó la letra X y la palabra Go, que significa ir. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre, y al instante se dibujaron arañazos sobre el pecho de Roland con la palabra Spit, que significa rencor o malevolencia. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca, reía con una carcajada diabólica, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús, y en los pocos momentos de calma proyectaba un aura siniestra que los exorcistas llaman el roce de Satanás. El día 19 de abril, luego de que el joven fuera ingresado en el hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, se libró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, venciendo al dragón. Antes de que el padre Bowdern pronunciara las últimas letanías del exorcismo, a los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva,
lípida y profunda. Satanás, Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora. Entonces, durante varios minutos, Roland se debatió violentamente entre espantosas contorsiones. Luego, tras detenerse abruptamente, este dijo, con toda la calma a todos los presentes: «Se ha ido». A la mañana siguiente, comulgó en la capilla del hospital, y por la tarde durmió una larga siesta, y cuando despertó, parecía no recordar nada de su penosa experiencia. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?», les preguntó a los sacerdotes. Cuando Roland se marchó del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En un cajón con llave del velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop, el cual solo fue dado a conocer en 1978. 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Ronald Doe fue un caso de posesión demoníaca auténtica. Con respecto a Ronald Doe, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida absolutamente normal. Se casó, fue padre de 2 niños, ejerció un empleo gubernamental y se radicó en los alrededores de Maryland. Y siempre se negó de plano a relatar o lucrar con su increíble historia. En agosto de 1949, William Peter Blatty, un joven estudiante de literatura de la Universidad Jesuita de Georgetown, leyó en el diario The Washington Post la siguiente noticia: un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio. 20 años después, tras investigar meticulosamente los hechos y cambiar a petición del padre Bowden la verdadera identidad del protagonista por la de una niña, escribió la novela que se tituló El Exorcista y que vendió 13 millones de copias, y 2 años después, el libro sirvió de base para el guión de la película más aterradora de la historia, la primera en su género en ser nominada al premio Oscar, y que también traería su propia carga de maldiciones. Pero parece que, como siempre, la realidad siempre supera la ficción. Y bueno, espero que te haya gustado este caso de Ronald Doe. Si es así, déjame en la caja de comentarios de qué otro caso quieres que hable en el canal. No olviden suscribirse, darle like y seguirme en Instagram y TikTok y todas las plataformas. Los links estarán en la descripción. Y no olviden que la música viene por parte de Repulsive. Sin más, yo soy Borsa y esto fue Historias Oscuras.